Desde su nacimiento en el siglo XVIII y muy especialmente el siglo XIX, Estados Unidos ejerció una guerra demográfica contra Europa que ésta jamás entendió, ni tan siquiera en los tiempos actuales. Para entender cómo fue la guerra demográfica que Estados Unidos planteó a Europa, nada mejor que leer el libro Las guerras demográficas, el mundo que viene. Estados Unidos siempre tuvo la iniciativa demográfica respecto a Europa primero y el mundo entero después. Estados Unidos recibió millones de inmigrantes procedentes de Europa primero durante los siglos XIX y primeras décadas del XX y el resto del mundo en la segunda parte del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI. Este fenómeno parece haber llegado a su fin. Según el artículo del periódico estadounidense The Wall Street Journal, el año 2025 se convirtió en un año de emigración más que de inmigración, algo lógico según la propia historia de Estados Unidos. Estados Unidos pasó de casi 6 millones de inmigrantes en el año 2023 a registrar apenas unos 2,6 o 2,7 millones de inmigrantes en 2025. Por otro lado, en el apartado de salidas se registraron unas 675.000 deportaciones y unos 2,2 millones de salidas tanto de inmigrantes como de estadounidenses nacidos en Estados Unidos. El balance final fue de unas 150.000 personas más que salieron de las que entraron, lo que registra un balance negativo por primera vez desde la Gran Depresión del siglo XX. ¿Por qué se da ahora este fenómeno? Hay dos factores claves para entender el primer balance negativo ocurrido en Estados Unidos desde 1935. Por un lado, la menor llegada de inmigrantes se debe a la política aplicada por la aplicación de Trump, referente al cierre de la frontera sur, fuertemente vigilada con la presencia de la Guardia Nacional incluida. La llegada de inmigrantes cruzando la frontera con México se registraron en el año 2023 entre 2,1 y 2,8 millones de inmigrantes ilegales, para pasar en el año 2025 a solo 237.000 personas, lo que da una caída entre el 85 y 90% de inmigrantes que cruzan a Estados Unidos por la frontera con México. El otro factor clave son los propios estadounidenses, que registraron cifras récord de emigración y de salida de Estados Unidos. El artículo de The Wall Street Journal muestra cómo casi 200.000 ciudadanos salieron del país, registrándose una cifra récord y resaltando que probablemente fueran muchos más debido a que los datos están incompletos. Estas cifras se suman a los aproximadamente entre 4 y 9 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en el exterior. Otro dato revelador es que la mayoría de ellos se mudan a Europa, siendo Irlanda, Reino Unido, Francia, Portugal y España los destinos que más crecen o más atraen a los inmigrantes estadounidenses, sin olvidar a Alemania, que registró más estadounidenses yéndose a vivir a Alemania que alemanes yéndose a Estados Unidos. Si se observa con atención, los destinos más atractivos para los estadounidenses son destinos de la fachada atlántica, desde Irlanda hasta España. Factores como el idioma o el clima también influyen, pero muy seguramente un factor muy poco mencionado o estudiado como es la distancia y la conectividad con Estados Unidos influyeron para que esos fueran los destinos principales. Así es como Estados Unidos finaliza el año 2025 e inicia el año 2026, el año del 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos según la narrativa oficial, como un país más de emigración que de inmigración. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué este fenómeno de emigración en la tercera década del siglo XXI? Lo primero que hay que subrayar es que si Estados Unidos registró un saldo negativo en el año 2025, fue principalmente una decisión política, de control fronterizo y de deportaciones masivas. No es porque los inmigrantes del tercer mundo no quieran emigrar a Estados Unidos, sino porque la política interna de Estados Unidos se lo impide. Esto se traduce en que para la próxima administración norteamericana perfectamente podrían volver a una política de menos control inmigratorio, lo que llevaría a un aumento significativo de la inmigración y a su vez la vuelta al saldo positivo entre las llegadas y salidas de población. También hay que destacar otro fenómeno incipiente, que es el de ciudadanos estadounidenses de varias generaciones que emigran principalmente a Europa porque, aunque se obtenga menos dinero que en Estados Unidos, la calidad de vida es superior en todos o casi todos los aspectos relacionados con la vida, siendo un fenómeno que podría aumentar considerablemente a medida que las nuevas generaciones de estadounidenses pierden el sentir nacional que generaciones anteriores llevaban en su interior.
Dicho esto, es imprescindible entender este fenómeno en el marco de la situación demográfica del mundo. Tal y como se detalla en el libro Las guerras demográficas, el colapso demográfico global está transcurriendo mucho más rápido de lo que pronosticaban organismos oficiales, como por ejemplo la División Internacional de Población de las Naciones Unidas. Esto hace que cada vez quede más anulada la amenaza hacia Estados Unidos por parte de países o bloques que podrían aprovechar su dinamismo demográfico para cuestionar el orden internacional que gestiona Estados Unidos. Significa ya que en estos momentos y cada vez que pase con mayor proporción, Estados Unidos ya no tendrá rivales demográficos claros. Por lo tanto, podría haber la conveniencia de reducir cada vez más la llegada de inmigrantes para hacer crecer su economía. Esto no significa que Estados Unidos deje de incentivar la llegada masiva de inmigrantes. Significa que según avance el colapso demográfico del mundo y según determinadas regiones como Hispanoamérica u otras pierdan su ventaja demográfica, las diferentes administraciones estadounidenses podrán cortar el flujo de inmigración procedente de cada vez más países o regiones, sin ello repercutir a su poder geopolítico de dominio global que tiene Estados Unidos sobre el resto del mundo. Piensa, estudia, investiga y reflexiona sobre todo lo que te explico para aproximarte lo máximo posible a la verdad. Y si descubres veracidad en estas palabras, dale like al vídeo y suscríbete donde encontrarás caminos que te lleven a la verdad.